Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre budismo. Voy a intentar exponer de forma lo más clara y concreta posible mi visión personal o lo que yo he entendido e interpretado con lo que he leído, he estudiado, ¿vale? Yo hace unos años, ahora ya unos 6 o 7 años, empecé a interesarme por el budismo a raíz de mi práctica de Choi Li Fat, un estilo de Kung Fu, cuyos orígenes se remontan en el templo de Shaolin, templo budista chino, que se dice es la cuna del budismo Zen, que se conoce hoy en día. En China era el budismo Chan, que luego pasó a Japón y le llamaron Zen. Y es como se ha popularizado en todo el mundo, sobre todo, ¿no? Para mí, para resumirlo mucho, diríamos que el budismo llegó a China cuando el taoísmo estaba de capa caída, pero había como una cultura, una sabiduría popular basada en el taoísmo. Entonces llegó el budismo y de la fusión del taoísmo y el budismo surgió el budismo Chan, el budismo Zen, ¿no? Obviamente no es tan sencillo, pero a grandes rasgos esa sería la idea. Entonces, pero yendo más atrás, esto me llevó a interesarme por el budismo real que nace de la India y del budismo que fundó el Buda, ¿no? Siddhartha. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a revisar también muy rápidamente y muy escueto la historia de Siddhartha, ¿no? Bueno, Siddhartha era un príncipe, nació en la casa real, ¿no? Y en esa época, pues normalmente los nobles, los poderosos, que tenían de todo en la corte, pues tenían una especie de oráculo, un sabio, que iba y como que predecía el futuro del recién nacido, ¿no? Entonces, cuando vieron el futuro de Siddhartha, al principio dijeron que Siddhartha iba a reinar sobre todos los hombres, sobre la humanidad. Pero luego, concretando un poco más, había la posibilidad de que no se refiriera a gobernar en el sentido feudal, ¿no? De poder y de todo eso, sino más bien iba a ser el que iba a llevar al despertar a la humanidad, en un sentido ya más profundo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, que su padre dijo, no, no, mi hijo tiene que ser mi heredero de mi reino y si podemos, que domine el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Siddhartha creció envuelto en algodones, ¿no? Su padre, para que no tuviese tentaciones de averiguar cosas más existenciales, por decirlo de alguna manera, pues lo tuvo siempre encerrado en palacio entendiendo no como una estructura, sino, o sea, no como una casa grande, sino también con todos los jardines y todo lo que rodea, ¿no? Bueno, entonces él creció envuelto en todos los lujos posibles que se podían tener en aquella época, pero igualmente se ve que Siddhartha tenía una inquietud existencial que ninguno de esos lujos podía realmente llenar. Y tarde o temprano, inevitablemente, empezó a investigar por su cuenta, ¿no? Hay una historia, como una parábola, que cuenta que una vez se escapó de palacio y se encontró con 4 situaciones que le crearon un gran impacto. Se encontró a gente enferma, a gente pobre, a gente mayor, gente anciana y a gente muerta. ¿Qué pasa? Que él no conocía ninguna de esas cosas. Él vivía en
en una especie de engaño permanente en el que todo era bonito, no existía la enfermedad, no existía la fealdad ni siquiera, seguramente, no existía la pobreza, obviamente, y se le ocultaba cualquier cosa desagradable, ¿no? Para que no iniciase su búsqueda inevitable que acabó iniciando, ¿no? A través, después de esto. También cuentan que en esas escapadas que hacía él a escondidas de palacio, de vez en cuando se encontraba a un sabio, ¿no? No sé cuál es la palabra hindú que le suelen llamar, pero bueno, digamos que sería como un sabio que ya le empezó a señalar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, era el rollo de la gran revelación de Siddhartha no es solo que existía gente enferma, gente anciana y que se moriría y tal, sino que era que él también podía enfermar, él también podía no, iba a envejecer, iba a morir, y eso le causó pues, un gran impacto que a la larga desembocó en abandonar su vida de palacio, escaparse y empezar su vida como monje renunciante en búsqueda del nirvana, de la sabiduría, de la iluminación, o como lo quieras llamar. Entonces, a partir de ahí empezó su camino, su búsqueda. Supongo que hay un montón de cuentos y historias referentes a esa época. Para mí la que más destaca es la época en que estuvo viviendo con los ascetas. ¿Vale? Los ascetas hindúes eran gente que tenía unas prácticas espirituales muy fuertes, de renuncia, en las que básicamente trataban de trascender pues, la mente, las limitaciones humanas, por decirlo de alguna manera, para entrar en contacto con la deidad, o como lo quieras llamar. Pues, ten en cuenta que todas estas palabras, deidad, iluminación y tal, se pueden interpretar de muchas maneras, pero hacen referencia a lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, estos ascetas hacían prácticas súper chungas, como, bueno, aparte de ayunos súper largos o no comer prácticamente casi nada nunca, no dormir, horas y horas en meditación, se enterraban vivos, se colgaban de sitios colgando en abismos, yo qué sé, hacían de todo, ¿no? Con una idea de eso, de trascender, trascender y trascender. Bueno, entonces Siddhartha se pasó un largo tiempo con esta gente. Eh, tenía fama de ser uno de los más comprometidos con la vida. Eso quiere decir que era el más bestia de todos, el que hacía brutalidades más bestias, ¿no? Al borde de estar a punto de morirse muchas veces. Hasta que un día se ve que llegó a la conclusión de que por ese camino tampoco iba a alcanzar la iluminación. Igual que ella había desechado otras prácticas y otros caminos, concluyó, después de haberlo practicado largo tiempo, que este tampoco le iba a llevar a lo que él buscaba. Y entonces de ahí es lo que se conoce como la vía del medio, que no es lo que la gente se cree hoy en día. ¿Vale? La vía del medio básicamente es que, bueno, que hay que practicar, hay que meditar, hay que estar comprometido con la práctica, pero hay que comer y hay que dormir y hay que tener un equilibrio. Eso es muy parecido al taoísmo antiguo chino, que ya hablaba de eso, de que la virtud está en el camino del medio, ¿no? Claro, hoy en día eso pues, es muy sugestivo, ¿no? Yo conozco gente, por ejemplo, que fuma porros y practica yoga, por decir algo. Y, bueno, yo me fumo mis porros, salgo de fiesta, pero luego hago yoga. La vía del medio, eso no es, ¿vale? Se refiere a otra cosa. Bueno, la cosa es que Buda dejó atrás a los ascetas. Dicen que fue a un río donde se lavó y una mujer le ofreció un bol de arroz y se lo comió. Todas estas cosas para los ascetas fue como un sacrilegio, como un ha abandonado la práctica, como sí, eso, como un
como un sacrilegio. Y después de eso dicen que se sentó debajo de un árbol y se puso a meditar con la intención de aquí no me muevo hasta que alcance la iluminación. Y así fue cuando alcanzó la iluminación. Realmente yo he leído muchas versiones, no sé cuál es la real. Hay gente, he leído en sitios que estuvo 7 días meditando, en otros 7 meses y hasta 7 años. No sé exactamente cuánto tiempo estuvo, pero bueno, tampoco es muy importante, porque entonces lo convertiríamos en un dogma, no, es que mínimo 7 años, mínimo 7 meses, da igual, cada uno necesita el tiempo que necesita y alguno necesitará vidas y otro pues lo tendrá fácilmente de forma natural. Eso depende de la configuración personal. El hecho es que Buda, después de toda su experiencia y de probar muchas cosas, encontró su propia manera, alcanzó la iluminación y luego en un primer sermón que dio a la gente que quiso escucharle, lo que es para mí la base del budismo y que es de lo que realmente quiero hablar hoy en este vídeo, que es lo que se nos conoce como las 4 nobles verdades. Bueno, antes de nada, quería citar una frase que suele decir un amigo mío, que es que tú imagínate que Buda hace unos 5.000 años dio un discurso sobre lo que él había descubierto y 5.000 años después todavía la gente está discutiendo sobre a qué se refería exactamente. Y por eso es que hay tantas ramas, subdivisiones, debates pseudo espirituales sobre si esto es así o es así, ¿no? Porque en este texto dice Buda que no sé qué, pero aquí dice que no sé cuántos. Y al final es un pitote que no es muy diferente del dogmatismo cristiano, de las diferentes ramas que también discuten de los protestantes, los católicos, los no sé qué. Que para mí es bastante absurdo, ¿vale? O sea, la enseñanza es una, la verdad es una. Luego interpretaciones, claro que hay muchas, pero son solo interpretaciones. Al final es como dice esa frase china que me gusta tanto, ¿no? El sabio señala la luna y el necio se queda mirando el dedo. No discutas sobre el dedo, da igual si el dedo es así, así, arrugado, si tiene la uña larga, si es más peludo. Lo importante es la luna que señala. Vamos a eso. Entonces, Buda en un primer discurso habló de las 4 nobles verdades. La primera noble verdad se suele traducir como que existe el sufrimiento. Luego ahondaremos más en cada una de ellas, ¿vale? Como que la vida conlleva sufrimiento. La segunda noble verdad dice que el origen, la raíz del sufrimiento es el deseo, el ego, el apego, depende de la traducción en donde lo leas. Y que las 3 como que van más o menos lo mismo, ¿no? La tercera gran noble verdad es que existe otra posibilidad, hay una solución a ese sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es lo que se conoce como el óctuple sendero, que son como 8 indicaciones para ayudar a la gente a alcanzar la verdad, a conocer aquello que él descubrió. Es importante decir que son recomendaciones para no convertirlo en dogmas, ¿vale? Porque volvemos a compararlo con la religión cristiana, que veo mucha gente budista que al final actúan igual que la religión cristiana, malentendida me refiero, a la iglesia, ¿vale? Critican a la iglesia, pero luego ellos actúan exactamente igual, pero cambiando las enseñanzas cristianas por las enseñanzas budistas. Quiero decir, este óctuple sendero
no son 8 mandamientos que tienes que cumplir a rajatabla y si no los cumples vas a ir al infierno o en este caso no te vas a iluminar. ¿Vale? Dicho esto, pues vamos con la primera. Bueno, y aquí tengo apuntado una traducción que es la que a mí más me ha convencido de todas las que he leído. Bueno, antes de eso, el sufrimiento al que se refiere en hindú se llama dukkha. Dukkha se traduce normalmente como sufrimiento, pero vamos a analizarlo un poquito, ¿vale? Porque el sufrimiento se refiere tanto al sufrimiento físico como al sufrimiento emocional, mental, como también a otros aspectos que ya resuenan más con el budismo, como es la idea de impermanencia, de que nada dura para siempre, lo cual eso según el budismo es una fuente de sufrimiento también, ¿no? Como puede ser la muerte, por ejemplo, ¿no? Que todo a lo que te apegues, todo lo que quieres, acabará por desaparecer, incluso tú mismo. Entonces, eso conlleva sufrimiento. La alegría, ahora estoy muy feliz, tranquilo que en algún momento dejarás de estarlo. Al revés también, eso es lo bueno, ¿no? Que si estás mal, tranquilo que en algún momento estarás bien. Pero no te apegues, ni al estar bien ni al estar mal, porque todo eso forma parte de la rueda interminable del samsara, ¿no? El samsara sería como la Matrix, el mundo ilusorio, el Maya, la rueda eterna de ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte, reencarnación, nacimiento. Todo está en movimiento, todo es impermanente y eso tiene que ver con el sufrimiento humano también. Entonces, bueno, claro, yo al principio, la primera vez que empecé a estudiar sobre el budismo, la vida al sufrimiento, wow, me acabas de descubrir el agua en botella, pues ya lo sé, que es la vida al sufrimiento, ¿no? Pero bueno, eso es una visión muy negativa, tampoco hay que ser negativo, también hay cosas muy buenas. Esa reflexión es como muy superficial dentro del budismo. Obviamente no se refiere a una visión negativa de la vida a la que hay que renunciar, que volveríamos a hacerlo como un paralelismo con la Iglesia Católica, que parece que aquí se viene a sufrir, a portarse bien, a reprimirse, para poder ascender cuando me muera al cielo, ¿no? No es tan así. Hay que profundizar, hay que experimentar. Yo tengo que decir que con la práctica de la meditación durante los años, de cada vez he ido comprendiendo más a qué se refiere todo esto, ¿no? Algo que para mí al principio era como muy superficial o muy pobre, ¿no? Para todo lo que supuestamente es una gran enseñanza, me parecía como muy... Sí, no sé, no le veía una gran relevancia. A medida que he ido profundizando en mi experiencia, no en el estudio, sino en mi experiencia, pues de cada vez le he visto más profundidad a eso y más sentido. Al final, la práctica espiritual trata de conectar con esa parte que está libre de todas estas fluctuaciones del mundo fenoménico, ¿no? Del mundo ilusorio, según la tradición hindú. Por eso, la primera gran noble verdad es darse cuenta de ese matrix, de ese mundo ilusorio, de esa cosa que nos atrapa con los sentidos, con nuestra mente, pero que hay algo más allá. Esa es la primera noble verdad, así como yo la entiendo. Aquí, en la traducción que yo cogí, dice, la vida se caracteriza por la insatisfacción. El dolor y el sufrimiento son formas de insatisfacción, como también lo son el cambio. Dice, no alcanzar lo que se desea y perder lo que se tiene. Y la condición misma del ser viviente, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Vale,
Pasamos a la segunda noble verdad. De hecho, que la causa de esta insatisfacción, este sufrimiento, en algunas traducciones lo encuentras como deseo, otras ego, otras apego. ¿Vale? Si te fijas, todas son cosas que te anclan a este samsara, a este mundo ilusorio, ¿no? Por eso, todo eso que te ancla al mundo ilusorio es lo que te separa de lo que hay más allá del mundo ilusorio. En realidad es simple de entender. En esta traducción dice, por ejemplo, la causa de la insatisfacción es la ignorancia, que conduce al apego por aquello que hallamos placentero, la aversión por cuanto nos desagrada y la indiferencia por lo que desconocemos. Esto es realmente fácil de entender, ¿no? ¿Qué me lleva al sufrimiento? El deseo. Deseo algo y no lo tengo, pues estoy mal. Tengo algo, lo pierdo, estoy mal. ¿Vale? Para mí lo más interesante es la ignorancia de lo que desconozco. Y volvemos a lo mismo, sería esa dimensión espiritual más profunda, más allá del mundo de las ilusiones. Entonces, el desconocer esa dimensión espiritual es lo que me sigue atando al mundo fenoménico y es lo que me sigue atando al sufrimiento. ¿Vale? El deseo, el deseo, el deseo. El deseo es lo que hace el ego. El ego desea cosas para no desaparecer, para fortalecerse. El ego es como una costra, como una capa, como una coraza que quiere ser más fuerte, más fuerte, más fuerte para yo y ser imbatible ante el mundo, ante la naturaleza, ante todo. Entonces, cuantas más cosas tenga, ya sean cosas materiales o entendimientos, prácticas, cosas que he logrado espiritualmente, lo que sea, todo eso fortalece mi yo atado al mundo ilusorio en un vano intento de ser el rey del juego, de un juego que no es la realidad y que nunca te va a llevar realmente a la plenitud. Puedes ser el rey del mundo que seguirá sufriendo la rueda del samsara. Entonces, la espiritualidad es otra cosa. La tercera noble verdad, como hemos dicho, es que existe otra cosa, más allá del mundo fenoménico, más allá del samsara, y que conduce a la liberación del sufrimiento. Aquí, por ejemplo, dice, el cese de la insatisfacción es alcanzable. La liberación definitiva de la insatisfacción se denomina nirvana, que significa extinción o cese. Extinción de esa identificación con el yo que me ata al mundo fenoménico y que es la que crea el sufrimiento. Es lo que en algunos sitios llaman la disolución del yo, ¿no? Como a mí me gusta la metáfora de dejar de ser una gota de agua para fundirte con el océano y ser el océano, y no la gota de agua. Y por último, la cuarta noble verdad, es el óctuple sendero, dice, el camino al cese de la insatisfacción consiste en 8 rectitudes, el óctuple sendero, a las que paso a enumerar. Primero las voy a leer todas así del tirón y luego vamos a analizarlas un poquito, ¿vale? 1. Recta visión. Percibir claramente el sufrimiento, sus causas, su fin y el camino que conduce al fin del sufrimiento. 2. Recto pensamiento. Evitar la codicia, la mala voluntad y las opiniones erradas, cultivando la compasión, el amor, la ecuanimidad y el regocijo. 3. Recto lenguaje. Abandonar el engaño, el insulto, la malicia y la frivolidad, hablando solo palabras beneficiosas para los demás. 4. Recta acción. Repudiar la violencia, el hurto, la conducta sexual ilícita, la mentira y la intoxicación. 5. Recta forma de vida. Renunciar a ocupaciones dañinas y el comercio en la adivinación
la usura, el tráfico de seres vivos y muertos, los intoxicantes y los venenos, y ganarse la vida por medios rectos y honorables. 6. Recto esfuerzo. Cultivar los pensamientos y acciones positivas, persiguiendo siempre la liberación y la iluminación. 8. Recta atención. Vivir con vigilancia, recordando que los 5 conjuntos, la forma, las sensaciones, las percepciones, los factores mentales y las 8 conciencias, a saber qué es todo eso, son impermanentes. Y 8. Recta concentración. Disciplinar la mente a descansar sobre un objeto único, evitando la dispersión del pensamiento. Eso vendría a ser la meditación. Vale, entonces vamos a analizar un poquito lo que nos está diciendo esto, el octuple sendero. Como he dicho, lejos de convertirlo en unos dogmas rígidos que tienes que cumplir a rajatabla, porque si no, pues no eres un buen budista, nunca vas a alcanzar la iluminación, eres un farsante y un montón de cosas que escuchas por ahí, de gente que ha estudiado mucho, pero que bajo mi punto de vista ha comprendido poco. Entonces, ¿a qué se refiere realmente con recta visión? Pues a tener una visión clara de la realidad, de lo que te lleva al sufrimiento, de lo que te ata al mundo ilusorio y lo que te lleva a la liberación, simplemente. Ser consciente de que muchas cosas de las que hago en mi día a día me atan a ese sufrimiento o a ese mundo ilusorio. Y para mí está bien si las haces, siempre que seas consciente de eso. O sea, es en plan, si te emborrachas, luego vas a tener resaca. Asume que tienes resaca o que vas a tener resaca, pero no lo conviertas en un drama. Una recta visión, obviamente, puedes hacer todo lo que quieras, puedes comprarte todas las cosas que quieras, puedes querer tener mucho dinero, todo está bien, pero tienes que saber lo que te va a llevar a buen puerto y lo que no. O lo que simplemente quieres tener, pero sabes que, bueno, en un nivel es importante tener una serie de cosas, pero en última instancia eso no me va a hacer más feliz ni me va a liberar de nada. Pero está bien tenerlas también, ¿por qué no? Para mí recta visión es no dejarse engañar por uno mismo, ni por el samsara colectivo. Luego, el pensamiento recto, para mí va muy ligado al pensamiento recto y a la recta acción. Para mí son estos tres como que son partes de lo mismo, en el sentido de, como decía Sergi Torres en una charla que vino a dar aquí en Menorca, que decía, si tú quieres ser feliz, ¿por qué estás todo el rato haciendo y pensando cosas que te llevan a lo contrario, a la infelicidad? Eso es un poco eso, ¿no? Por muchas acciones virtuosas que haga y mucho que haya estudiado, si mi pensamiento no cambia, sigo atado también al mundo ilusorio, sigo atado al sufrimiento, ¿no? El discurso mental es algo muy sutil, pero que con la práctica se puede ir modificando. Se puede modificar cuando eres consciente de él. Yo lo hice para curarme de la ansiedad, por ejemplo. Yo estuve muchos años con ansiedad crónica y la clave para mí, después de un largo trabajo de muchas otras cosas, fue lo que yo llamé crear una nueva memoria, que básicamente consistió, primero, darme cuenta de que justo antes de cada ataque de ansiedad había un pensamiento de miedo negativo que creaba ese nuevo ataque de ansiedad, ¿vale? Pensamiento de miedo en el sentido de, yo qué sé, a lo mejor haces así, te mareas un poco y a la mente relaciona ese pequeño mareo con el ataque de ansiedad que tuviste ayer. Es lo mismo,
mierda que tengo otro ataque de ansiedad. Son pensamientos negativos, en ese caso concreto, ¿no? Entonces, cuando pude constatar, a base de observarlo un montón de veces, que casi imperceptiblemente, milésimas de segundo antes de que empezara yo a encontrarme mal, había un pensamiento que lo generaba, pude empezar a dedicarme a cazar todos esos pensamientos de forma activa y sustituirlos por pensamientos que me creasen la sensación contraria, que era la de bienestar o estar normal y no con ansiedad. Esto fue una práctica dura, muy espartana, de un par de meses, que los primeros días fueron los más difíciles, de la medida con la práctica, de cada vez fue más fácil cazar y sustituir unos pensamientos por otros. O sea que la mente es moldeable también. Todo eso es recto pensamiento. ¿Vale? No dejarse arrastrar por las dudas, por los miedos, ¿no? Por todo lo que el inconsciente colectivo te dice que tienes que creer y que pensar. Vale, todo eso del nirvana y eso está muy bien, pero yo tengo que comer. Tranquilo, vas a comer. Come. Preocúpate de tener un trabajo, de conseguir dinero para comer. Pero una vez tengas las necesidades básicas cubiertas, ya está. Luego, con las necesidades básicas cubiertas, puedes centrarte en la otra cosa, que es lo importante. Obviamente una persona que está muriendo de hambre no voluntariamente, no como los ascetas, pues de nada le va a servir. Una persona que está sufriendo mucho por una causa X, porque se le ha muerto un ser querido, porque está enfermo con mucho dolor o lo que sea, a esa persona no le sirve eso de, bueno, piensa positivo, ¿vale? Pero una vez tienes una recta visión y tienes unas necesidades básicas cubiertas, puedes relajarte y centrarte en lo importante de verdad, que es la búsqueda del nirvana, de la iluminación, del Tao o como lo quieras llamar. Entonces, recto lenguaje tiene que ver también con eso. Sí, yo al principio no le veía mucho sentido, ¿no? Vale, no decir mentiras, no tal, no criticar a otras personas a sus espaldas. Bueno, no me quiero extender mucho en cada punto porque si no este vídeo se va a hacer interminable, pero yo le encontré un sentido no modalista a todo esto, ¿vale? Porque esto muchas veces hay gente, volviendo a compararlo con la Iglesia Católica, que lo es como una especie de modalismo vacío, cuando no... La moral está dentro del budismo, pero es algo más. Y tiene un porqué, ¿vale? Si lo vemos en un sentido de sufrimiento, obviamente todo el sufrimiento que causas, el sufrimiento que te causas a ti mismo en última instancia, ¿vale? Por eso que dicen que todos somos uno, y son cosas que, bueno, darían para otro vídeo, pero ciertamente, si tú tienes que estar mintiendo como algo normal en tu vida, es bastante probable que tengas bastantes problemas mentales, ¿no? En el sentido de decir, ¿por qué mientes? Por defender tu yo, tu ego, por crear una imagen, proyectar tu imagen mental que quieres que los demás tengan de ti. ¿Por qué descalificas a otras personas? Por carencias personales, emocionales. O sea, una persona que está bien, en paz y en plenitud, no necesita ni poder, ni riqueza, ni estar por encima de nadie, ni ser mejor que nadie, ni nada. ¿Vale? Entonces, recto lenguaje yo lo resumiría como sinceridad, tanto hacia afuera como contigo mismo. Para mí la más importante es contigo mismo, porque si lo eres contigo mismo, ya no lo serás con los demás. ¿Vale? Y lo de dentro y lo de afuera es lo mismo, así que es difícil ser sincero contigo mismo y mentir a los demás o viceversa. Es un juego de malabarista de alto nivel el poder hacerlo. Entonces, todo eso me conlleva a un lío mental innecesario que no tiene ningún sentido a la búsqueda espiritual. La recta acción, pues va por el mismo camino, ¿vale? O sea, lo que he dicho antes. Si tú quieres alcanzar la felicidad,
¿Por qué haces, piensas y dices cosas que te llevan a lo contrario? Si tú quieres adelgazar, ¿por qué comes cosas que te van a engordar? Etcétera, etcétera, ¿no? Vale, en la recta forma de vida, este suele llamar mucho la atención lo de renunciar a ocupaciones dañinas y el comercio a la adivinación. El comercio a la adivinación. Eh, Supongo hay gente que le da mucha importancia a esto. Yo creo que es importante en el contexto en el que esto se escribió o se formuló, que no era la sociedad en la que vivimos hoy en día, que hay millones de cosas dañinas, toda la industria, ¿no? De todas las multinacionales, la publicidad y todo ese rollo. En esa época en que no había medios de comunicación, a lo mejor ni escritos, eh, uno de los grandes timadores, gente que se aprovechaba del dolor y de la ingenuidad de las personas, eran falsos profetas, falsos oráculos, serían como líderes de sectas, ¿no? De hoy en día, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, una persona que engaña o que su forma de vida, su sustento lo gana eh, a través del sufrimiento de otras personas, de otros seres vivos, pues obviamente te va a alejar de trascender el mundo ilusorio, ¿no? Claro, ahí entraría, por ejemplo, pues gente que gana dinero con drogas, con armas, todas estas fábricas de carne de animales, o sea, son una aberración. Por ejemplo, el tema del veganismo, que estaba muy de moda, pues bueno, yo tengo que aclarar que yo no soy vegetariano, ni vegano, ni nada, pero sí que con los años, con mi práctica, y cada vez me he ido como limpiando más y me he ido haciendo consciente de forma natural de un montón de cosas que antes ya las sabía, pero no las veía como ahora, ¿no? Cosas como, yo qué sé, matar a una mosca porque te está molestando, matar a una araña porque te da miedo, cosas que nadie se plantea, pero a mí, de repente, un día te das cuenta de, o sea, muy chungo, ¿no? Estás matando a otro ser vivo que tiene el mismo derecho que tú a estar aquí, ya no por defensa ni por nada, sino simplemente porque te molesta. La gente que inconscientemente, un mosquito, ¡pam!, lo mato. Ya es algo natural. Em, Son cosas que más allá de la moralidad, de si eso está bien o mal, no se trata para mí de convencer de no hacerlo por moralidad a quien lo está haciendo. Se trata de que a medida que te vas volviendo consciente, de repente eso que para ti era normal, de repente es como, ostras, no lo es tanto. La carne que compras en el súper, en bandejitas ahí de plástico, yo de repente los empecé a ver como cadáveres, como trozos de cadáver, un trozo de una pierna, una mano, no sé qué ahí, en bandejitas de plástico todo bien bonito. Y no significa que no las compre a veces y que no las coma a veces. Intento no comprar carne en sitios provenientes de fábricas de estas, ¿no? Pero alguna vez las como. Y si vas por ahí a comer a veces, pues vete a saber de dónde ha salido. Pero eso de que antes ya sabía que existían estas fábricas y tal, era como, bueno, ahora es como me parece tan fuerte. Y repito, ya no cuestión moral, sino de ver claramente la locura humana, del ser humano, en su magnitud. En cómo el ser humano, por defender sus ideas, ya no por supervivencia, como decía antes, sino por defender sus ideas, es capaz de crear guerras, es capaz de masacrar pueblos, es capaz de masacrar a esos pueblos para reconvertirlos a su pensamiento, creyendo que le han hecho un bien a ellos. Y es el ser humano que es capaz de quemar a mujeres en la hoguera porque tienen ideas que no comprenden, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú te das cuenta de la magnitud de la locura humana. Por extensión, cuando tú
tú te vas haciendo más consciente, empiezas de forma natural a dejar de hacer este tipo de acciones, a participar de la locura humana. Es por eso que tiene sentido esto de la forma recta de vida. Pero eso no significa que si tú ahora estás trabajando de carnicero en el súper, porque tienes que comer, tienes que alimentar a tu familia y tienes el trabajo por lo que sea, eso no significa que ya no puedas ser budista, ni que hayas roto un mandamiento, ni que ya no te podrás iluminar, ni nada de eso. ¿Vale? Realmente en la mayoría de trabajos de la sociedad en la que vivimos, directa o indirectamente, estás contribuyendo a un sistema que crea mucho daño, mucho sufrimiento y que perpetúa la inconsciencia del ser humano. Pero, repito, de algo tienes que vivir. Acércate lo más posible que tus circunstancias te permitan a un ideal de trascendencia, de algo más limpio, más puro, más humano, más natural, o como lo quieras llamar, pero no te obsesiones, siempre dentro de tus posibilidades. Como decía antes, esto es un dedo que te señala a una luna. Entonces, lo importante es la luna. Intenta llegar a la luna por tus medios y de la manera en la que tus circunstancias te lo permitan. Como decía antes, a medida que vas practicando y que te vas haciendo más consciente, muchas de esas cosas se van disolviendo, vas cambiando tu manera de hacer y de ver de forma natural. Mientras lo estés haciendo como un dogma rígido, no tiene ningún sentido, porque no hay ningún cambio sustancial en ti. Se lo has cambiado intelectualmente y obviamente siempre será mejor hacer ver a un asesino que no está bien matar, pero eso es un nivel primario muy superficial. ¿Vale? Si toda la enseñanza del Buda fuera tan superficial, no habría llegado hasta nuestros días ni habría creado un sinfín de monjes y de ramas, ni sería una cosa tan profunda como lo que es, ¿no? Vale, vamos ya con los últimos. Recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Estos tres para mí hacen referencia ya a lo que es una práctica en sí, ¿no? Práctica de yoga, práctica de meditación, en la que obviamente necesitas un recto esfuerzo, una dedicación constante, en el punto medio perfecto, sin obsesionarse tampoco, en el sentido de lo que decíamos antes de la vía del medio, ¿no? No volverse un fanático ofuscado, no perder la recta visión, pero sí tener una práctica dedicada a ello, coherente y que me lleve a un resultado. La práctica excesiva o la excesiva obsesión es incorrecta, bajo mi punto de vista, porque te aleja del objetivo realmente. Es cuando te empiezas a ofuscar y te empiezas a convertirlo todo en dogmas y te empiezas a preocupar por cosas que realmente a lo mejor no tienen tanta relevancia. La recta atención básicamente es una atención en la recta visión, no perder la recta visión, ¿no? Y la recta concentración ya es directamente la práctica de la meditación, el fijar tu mente en una cosa para que no divague, para que no vaya fluctuando, se centre y pueda dar pie a, o sea, de una estructura que pueda dar pie a la iluminación, el samadhi, el nirvana, el satori, el tao, como lo quieras llamar. Recta atención, recta concentración, las dos yo las interpreto también con una atención posada de forma estable en el presente, eso es lo que se busca, ¿vale? El estar presente, famoso de ahora mucha gente habla de estar presente y están corrientes como el mindfulness, que se basan en eso, tienen un sentido bastante simple, que es que no dejar divagar a la mente por los mundos ilusorios, que es lo que crean realmente el mundo ilusorio. Que la mente crea tu realidad. Entonces,
no dejar divagar a la mente a manos del ego y a manos del inconsciente colectivo, hace que de repente ¡pop!, todo se pare y te dé la posibilidad de salirte de la burbuja y ver la realidad que hay detrás del juego ilusorio. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que ya me he enrollado bastante. Quiero recalcar otra vez que todo esto no es más que mi interpretación, ¿vale? Si realmente te interesa el tema, hay un montón de información que puedes buscar, que puedes leer al respecto y sacar tu propia conclusión. Yo no me considero budista, ni taoísta, ni nada. Simplemente he leído y he estudiado sobre el budismo y he aprendido algunas cosas importantes que me han servido en mi camino, igual que he leído otras del taoísmo que también me han servido, etcétera, etcétera. Para mí lo más importante del budismo, aparte de estas 4 nobles verdades, que sí que te dan un marco teórico sobre el que caminar, que es bastante asequible, pero para mí lo más importante es la imagen de Siddhartha. La imagen de alguien, un ser humano como tú y como yo, que por sus propios medios alcanzó la iluminación. ¿Vale? También como un ejemplo, que lo he dicho muchas veces, de un buscador real. No de toda esta moda de hoy en día, de mucha gente que se adentra en la espiritualidad buscando un analgésico a sus problemas, porque han roto con su pareja o se han enfadado con sus padres y buscan una anestesia momentánea en la espiritualidad. Y mucho menos por toda esa gente que lo hace por moda, porque ahora parece que hoy en día es cool ser espiritual y practicar yoga y esas cosas, sino a un buscador real, como Siddhartha, que tenía todos los lujos, todo lo que una persona promedio pueda desear y más, y aún así renunció a todo para buscar y finalmente encontrar la verdad. Entonces, esta charla, este vídeo, está dirigida a todas aquellas personas que, como yo, están buscando y quieren encontrar la verdad.